La segunda cuestión, el segundo gran bloque es el tema de Next Generation, lo has apuntado, el plan de reconstrucción. Yo creo que tenemos todos consenso en que, aunque no éramos muy optimistas, los más europeístas, la Unión ha estado a la altura y los líderes han estado a la altura, la Comisión ha estado a la altura, el Parlamento ha estado a la altura. Y ahí tenemos la herramienta, una herramienta que, bueno, vamos a ver si afortunadamente llega en tiempo y forma, pero yo te quería preguntar más sobre la respuesta que deben dar los Estados, sobre todo los Estados grandes beneficiarios, como es el caso del Estado español, a esa manera de estar a la altura, porque es estar a la altura de los europeos lo que tenemos que hacer ahora, porque es una deuda mancomunada para nuestros hijos y nuestros nietos, y de países que a lo mejor no van a ser los grandes beneficiarios de ese plan de reconstrucción, pero que han entendido finalmente que todos somos europeos y que sin la salida en conjunto estábamos ante una previsible ruptura de la Unión. Completamente de acuerdo contigo, Jesús. Primero, yo creo que es muy importante, y lo digo así muy rápido, exponer cuál ha sido el proceso. El Parlamento Europeo lanzó unas señales fuertes a través de sus resoluciones. La Comisión Europea recogió esas señales, lanzó el plan de recuperación europeo. Para mí esto ha sido una señal enorme porque la Comisión Europea ha actuado como gobierno de la Unión Europea con el lanzamiento de este plan europeo de recuperación. Y luego han llegado al Consejo Europeo, ya sabemos cómo han sido los sucesivos consejos europeos. El tema todavía está negociándose en muchos aspectos porque todos sabemos que aunque es independiente el Plan Europeo de Recuperación del marco financiero plurianual 2021-2027, pero políticamente y de forma práctica están vinculados. De hecho, el Parlamento Europeo ya sabemos que está permanentemente, estos días también en sesión plenaria, está diciendo que la garantía y el respeto al Estado de Derecho tiene que ser una condición importantísima para que el propio Parlamento Europeo diga sí a ese marco financiero plurianual que está enlazado de muchas maneras, por supuesto, al Plan Europeo de Recuperación. Luego, el Plan Europeo de Recuperación, entrando en tu pregunta, Jesús, el Plan Europeo de Recuperación, cuando se lanza por primera vez como una deuda conjunta europea, que puede ser el germen ahí en un debate, y yo creo que es así, de ir hacia una unión fiscal europea, potencia también la profundización política de la propia Unión Europea y, por supuesto, su modelo y su proceso de integración. Cuando aterriza el plan de recuperación europeo en cada uno de los Estados miembros y se hace plan de país, ya sabemos que han presentado su plan de país Alemania, Portugal, Francia, Italia, España, se hace un plan nacional. Entonces, ahí cada Estado miembro tiene la responsabilidad, tiene que tener la capacidad de identificar realmente cuáles son los proyectos europeos en los que las empresas, las entidades, la sociedad civil, cada Estado miembro puede realmente hacer que esos fondos, que ese Plan Europeo de Recuperación y ese fondo que viene de la Unión Europea tenga un progreso y nos ayude a cada Estado miembro a salir de esta crisis tan importante económica y también social y tan grave. Ahí tiene que haber una responsabilidad de cada gobierno y además esto va a estar continuamente yendo y viniendo a favor de la Unión Europea. Si los Estados miembros, cada uno trabaja bien, con responsabilidad, identifica en qué lugares, en qué temas, ya sabemos cuáles son los vectores fuerza, ya sabemos y están identificados esos temas. Cuanta más información haya, más información verídica, más responsabilidad y más capacidad de trabajo para que esos fondos se inviertan donde se tienen que invertir, mejor para cada Estado miembro para salir de la crisis, mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los jóvenes en general, mejor para el empleo y luego mejor para la suma total de la Unión Europea a favor de ese plan de recuperación. Y la Unión Europea es un total, es una suma de Estados miembros, una suma de capacidades, una suma de responsabilidades y una suma, por supuesto, de fuerzas.
y eso hay que decirlo con orgullo. Bueno, una última cuestión, el último bloque, ¿vale? Bueno, tenemos otro grandísimo reto, que es la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea. Tú, además, eres experta que está participando en los grupos de participación para ver cómo tiene que ser, cuál es el formato, cuál es el modelo y que sea lo más participativa posible. Ahí, muy brevemente, lo que nos puedas contar de qué expectativa tienes ante la conferencia, pero sobre todo me gustaría que me dijeras si tú crees que esa conferencia tiene que ser el preámbulo, por decirlo de alguna manera, o bueno, la arquitectura principal de lo que sería una reforma institucional del tratado, es decir, si tenemos que ir a una reforma del tratado o no, y desde el punto de vista también institucional, cómo debe ser el nuevo contrapeso y el nuevo juego de las instituciones, porque realmente estamos cambiando muchísima legislación europea y la propia crisis nos ha puesto ante una velocidad que nunca había tenido la Unión y, sin embargo, pues el tratado desde el punto de vista institucional se nos está quedando viejo, eso es una realidad, ¿no? Sí, así es, Jesús. Primero, para mí la Conferencia sobre el Futuro de Europa tiene que mirar permanentemente el ejemplo de las dos convenciones europeas, la que elaboró la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la que elaboró el proyecto de Constitución Europea. Tiene que haber, en cuanto a estructura, en mi opinión, dos grandes apartados, uno de política de fondo, y en ese apartado de política de fondo es donde se debe determinar por qué o no es necesaria esa reforma de los tratados en temas, desde luego, yo veo importantísimos, como son el paso de la unanimidad a la mayoría cualificada para que no haya un bloqueo en decisiones importantes y en avance general de la Unión Europea. Hay que volver al debate sobre el modelo de los Spitzenkandidaten, tal y como se eligió a Juncker. Ahora no ha sido así en estas elecciones europeas 2019 y debería recuperarse, en mi opinión, ese modelo. Y en el tratado no debería aparecer, creo, como una recomendación al Consejo Europeo. Yo creo que la herramienta democrática, de democracia representativa, de elección del presidente de la Comisión Europea debe estar perfectamente definido en el tratado y no como una recomendación, sino como una obligatoriedad de los Estados miembros. Eso por un lado. Luego, el tema de las listas transnacionales también tiene que estar sobre la mesa. En otro apartado, los temas que ya hemos expuesto antes: digitalización de la UE, Pacto Verde Europeo, Pacto de Migración común para toda la Unión Europea, tema, pues, por supuesto, de educación, de solidaridad. Ahí tiene que estar la sanidad, que ahora tiene que ocupar un lugar muy protagonista en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, porque hemos visto que la Unión Europea al principio de la pandemia no pudo reaccionar de forma muy rápida. ¿Por qué? Pues porque no tiene la competencia de sanidad, la tiene cada uno de los Estados miembros. Entonces, hay que debatir sobre la necesidad de una dimensión europea para la política y para la acción de sanidad, importantísimo. Y volviendo al núcleo, digamos, de política de fondo de la UE, Spitzenkandidat, el tema de listas transnacionales, unanimidad, mayoría cualificada, yo creo que hay que volver a poner sobre la mesa el debate sobre tener una Constitución europea. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir tratado que decir constitución. Constitución es muchísimo más cercana la palabra a los ciudadanos, un proceso constituyente en sí mismo. Todos sabemos que en el Tratado de Lisboa está volcado el proyecto de Constitución Europea, que no vio la luz por temas domésticos en los referéndums de Francia y de Países Bajos. Bueno, pues yo creo que, y más ahora que nunca, hay que volver a recuperar en el debate, en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, la palabra Constitución, y aquí en España lo sabemos muchísimo, pero en todos los Estados miembros de la Unión Europea, el Estado de Derecho, la Constitución, y tener una Constitución europea, las palabras importan y me parece muy, muy importante. Creo que el liderazgo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa lo tiene que tener el Parlamento Europeo, lo tiene que tener la representación de los ciudadanos en nuestro Parlamento supranacional, por supuesto con
tienen que estar todas las instituciones, se tiene que dar voz a la sociedad civil. Creo también que en esa plataforma digital pues se tiene que ordenar muy bien, tiene que valer, se tienen que recuperar muy bien, recoger las contribuciones de la sociedad civil y que en cuanto sea posible, además de convocar y comenzar esta conferencia sobre el futuro de Europa, tiene que haber también muchísimas partes de la misma presenciales, muchos debates, porque no es lo mismo lo presencial y se deben, en mi opinión, conjugar permanentemente. A nivel institucional e interinstitucional y a nivel ciudadanos de la Unión Europea, es una conferencia sobre el futuro de Europa importantísima. Ahora, las instituciones europeas y todas las entidades que participen tienen que tener, una vez más, responsabilidad común, responsabilidad compartida, para que de verdad lo que se hable, lo que se teja, tenga luego una respuesta y tenga luego un resultado en, como decías tú, en esa posibilidad de reforma del tratado y en todos esos temas que son prioritarios para la UE y para continuar avanzando. Muchísimas gracias, Susana. Ha sido un placer no solo tener tus opiniones como experta en la Unión Europea, en el entramado institucional y político de la Unión, sino sobre todo pues tu ferviente europeísmo, ¿no? Que es algo que contagia y que se agradece. Y esperemos que la próxima vez que tengamos una cita como esta podamos hacerla presencial, porque sería la mejor señal. Querría decir que solo nos quedaría el contagio del europeísmo y desde luego no el contagio de una pandemia.